vez más la oportunidad de hablar respecto a los carbohidratos. Los carbohidratos son una parte importante de nuestra dieta diaria y primero queremos identificar cuáles son o a qué le llamamos nosotros carbohidratos. Los carbohidratos son todas las harinas, el pan, las patatas. Dentro de los carbohidratos también encontramos casi todas las cosas que son dulces, el azúcar, muchas frutas. Este tipo de alimentos son los que proveen una gran cantidad de energía. La naturaleza provee precisamente con el fin de satisfacer el apetito de que tanto las fibras como los carbohidratos estén siempre juntos y a esto lo llamamos una dieta integral. Nuestro cerebro es tal vez el que más necesita energía y necesita un nivel de glucosa alto en sangre con el fin de mantener una óptima función. Por esa razón, el consumo de carbohidratos se refiere casi a un 70% de nuestra dieta. En nuestra dieta diaria, en un plato correctamente equilibrado, 70% de los alimentos que están dentro del plato son carbohidratos. Nos referiremos a las patatas, nos referiremos al pan, al arroz, a todos estos alimentos que son carbohidratos. Existen, por supuesto, comparaciones respecto de los alimentos de origen animal. Gran parte de los alimentos de origen animal contienen muy pocos carbohidratos en comparación a los alimentos de origen vegetal. Las frutas, las verduras, los cereales e igualmente las leguminosas poseen altas cantidades de carbohidratos. A diferencia de esto, las proteínas o los alimentos proteicos, tomemos como ejemplo el queso, poseen cero carbohidratos. En el caso del Gouda, por ejemplo, el queso Gouda, tiene 45% de grasa y 55% de proteína. Estos alimentos tienen un tránsito intestinal supremamente lento, de 3 días, 72 horas, y en realidad la ganancia de energía por este tipo de alimentos es muy lenta. Vale la pena realzar algunos de los cereales, y entre ellos se encuentra, por ejemplo, la avena, que tiene el poder de disminuir el colesterol en sangre en dos formas. Una es porque la avena se une a los ácidos que se encuentran en la vesícula biliar y este tipo de ácidos que se encuentran allí están formados a partir de colesterol. Entonces, la disminución del colesterol por parte del consumo de avena es evidente. Ese es un factor. El segundo factor es que la avena posee, por su fibra, la capacidad de disminuir la producción propia de colesterol por el intestino. Entonces, quien sufra de colesterol, sencillamente con un buen desayuno o con un diario desayuno de avena, puede disminuir estos valores. La masticación o el proceso de masticar, porque es un proceso en sí, que se lleva en la boca, tiene una directa relación con la digestión de los carbohidratos. Si vamos a hablar de masticación, entonces tal vez una de las primeras preguntas serían ¿cómo se encuentran nuestros dientes? En el caso de las personas de edad que han perdido en forma parcial o total sus dientes, o cuando poseen prótesis que se mueven, eso impide una correcta masticación y la función propia de la digestión de los carbohidratos se verá disminuida. Lo podemos ver un poco más al acentuar que dentro del proceso de masticación, las masas musculares que se encuentran para cerrar la boca son más o menos 6 músculos muy potentes que tenemos atomados del área temporal, o el macetero que se encuentra cerca de la mandíbula inferior. Es decir, necesitamos 6 músculos para poder cerrar la boca, porque es el acto que más fuerza requiere, y necesitamos solamente 2 músculos para poder abrir la boca. El juego muscular permite que tengamos movimientos en diferentes formas de la mandíbula, hacia adelante, hacia atrás, igualmente movimientos laterales, y poseemos igualmente una gran cantidad de fuerza para cerrar la boca. Esto lleva a conclusión de que los primeros dientes que sufren maltrato son los dientes del maxilar superior, porque en el maxilar superior están fijos.
Entonces, los del maxilar inferior tienen la capacidad de moverse. Como forma interesante, el primer diente que se daña es el número 6, dentro de los 32 molares que tenemos, de los 32 dientes que tenemos. Entonces, si hablamos de carbohidratos, tenemos que hablar de masticación. La masticación se lleva a cabo en ese departamento especial que es nuestra boca, y a ese proceso de trituración o de corte de los alimentos se suma una parte muy importante que es la ensalivación. Para la ensalivación poseemos 6 glándulas, 3 de una parte y 3 de la otra, y este tipo de glándulas pueden producir de 1 a 1,5 litros de saliva por día. Esta saliva no solamente favorece la lubricación para el paso de los alimentos, sino que la saliva posee una enzima muy importante que nosotros llamamos amilasa. Yo quiero hacer énfasis en este punto porque la saliva y la amilasa, esa enzima que se encuentra dentro de la boca, solamente actúa en un pH óptimo, que es básico, y ese pH óptimo básico solamente se da en la boca. Nuestro estómago es ácido, el pH del estómago es ácido. En cambio, el pH de la boca es completamente básico. Tenemos entre 6 a 7, 7.5 pH. Eso significa que si la amilasa segregada en la saliva no tiene la posibilidad de tener contacto con los carbohidratos, y una vez más hacemos énfasis que el 70% de los alimentos que consumimos son carbohidratos, eso quiere decir que vamos a pasar los alimentos sin tener una correcta digestión. La saliva que nosotros tragamos después de haber consumido los alimentos, en el caso de comer chicle, por ejemplo, una goma de mascar. La goma de mascar produce una gran cantidad de saliva, pero esa saliva que consumimos no tiene ninguna acción sobre los carbohidratos, porque los carbohidratos, en el caso de las harinas, de los dulces o de lo que hemos consumido como carbohidratos, solamente actúa a nivel de la boca. En el estómago, la saliva segregada no tiene ninguna acción. Una vez más hacemos énfasis que los procesos de fermentación, los procesos de flatulencia, es decir, la mayor producción de gases, la dilatación del abdomen, la producción de muchos gases por el recto, por el ano, la pérdida de energía, la falta de concentración, tienen una íntima relación con el proceso de masticación y especialmente con el proceso de la digestión de los carbohidratos. Entonces, la correcta digestión de los carbohidratos comienza en la boca, y eso no lo podemos olvidar. Después de que hayamos tragado los alimentos, hemos perdido la oportunidad de masticar y hemos perdido la oportunidad de llevar a cabo el primer proceso de digestión de los carbohidratos que se lleva a cabo en la boca. Con lo que acabamos de decir, sencillamente podemos hacer énfasis de que la velocidad de envejecimiento celular, o el que nos hagamos viejos, el que tengamos arrugas en nuestra cara, la pérdida de energía, la pérdida en la capacidad de concentración a partir de los 40 años, tiene íntima relación con el proceso de masticación. Si masticamos suficiente, podemos ahorrarnos 50% del trabajo del páncreas, y eso quiere decir un mejor nivel de vida. Si consideramos la producción de saliva por otro tipo de animales, podríamos observar que si nosotros tenemos 1 litro a 1,5 litros por día como volumen, producción, y consideramos a los animales que consumen carne, ellos tienen 0.1 a 0.2. Eso quiere decir que un perro nunca mastica, sino que un perro traga. Un gato traga los alimentos. El proceso de masticación en ellos no se da. A diferencia de animales como por ejemplo los rumiantes, podemos considerar por ejemplo una vaca que tiene más o menos de 60 a 160 litros de saliva por día de producción. Una cosa estupenda, una cosa que nos hace relacionar que el proceso de masticación, en el caso de la digestión de los carbohidratos, está en íntima relación. Respecto del tiempo en que los alimentos permanecen en la boca, nosotros consideramos que como prueba ideal sería tomar un pedazo de pan y masticarlo en la boca. Nosotros proponemos para nuestros pacientes 50 veces, contarlos, pero en realidad es otro el proceso que queremos efectuar. Queremos masticar tanto tiempo
hasta que esa masa se convierta en algo dulce dentro de la boca. Eso quiere decir que la amilasa, la enzima que se encuentra en la saliva, logró digerir los carbohidratos y logró transformarlos en azúcares. Ese sería el ideal. Existen, por supuesto, diferentes tipos de tránsitos intestinales de acuerdo al tipo de alimento que consumamos.